Bueno, buenos días. Voy a tratar de sujetarme al tema del que me propusieron hablar. Agradezco la invitación y la oportunidad de que en un evento tan importante se convoque a la universidad para mostrar su punto de vista sobre esta problemática, ¿no? Bueno, lo primero es que ¿desde dónde hablo yo? Es decir, el rol de la universidad es formar profesionales y generar conocimientos que sean útiles a la sociedad en una realidad cambiante. Y lo segundo, que en el caso de la universidad mía y de otras, pero somos una universidad pública, donde el ingreso es irrestricto, el que quiere entrar y puede estudiar la carrera que le guste, es gratuito, el que quiere estudiar no tiene por qué pagar, y además es de alta calidad académica. Y eso impone una responsabilidad muy grande a los miembros de la universidad, porque la universidad así planteada es gratuita para el estudiante, pero es muy cara para la sociedad, porque hay poquísimos ejemplos en el mundo donde la universidad sea así. Que haya dos de esas tres cosas juntas es frecuente, pero las tres cosas juntas es rarísimo. Yo no hice un estudio exhaustivo de la cosa, pero no sé si la de la UNAM de México puede ser que sea así, pero las otras o hay que dar un examen de ingreso, o hay que pagar, o si no hay que dar examen de ingreso ni hay que pagar, la calidad académica no es superlativa. La UBA está muy bien rankeada entre las universidades del mundo, está entre las 200 primeras, y la Facultad de Agronomía de la UBA está entre las 50 primeras del mundo dentro de las agronomías de todo el mundo. Y eso es muy caro, es decir, hay una sociedad que está poniendo plata en eso, y eso a nosotros nos genera la obligación de hacer cosas que sirvan a la sociedad y de inculcarle a nuestros egresados que cuando salen tienen una deuda con la sociedad. Tienen que hacer algo que, está bien, les provea a ellos cierto bienestar, lógicamente, pero que a su vez sea algo útil para la sociedad. Y el marco conceptual en el cual nosotros movemos en la facultad es la de propender hacia el diseño de agroecosistemas sustentables. Ahora, eso es una palabra muy linda que está de moda, pero no es tan fácil. Porque, no sé si esto tiene para apuntar. Sí, el botón rojo, el de la punta, ¿será? A ver. Bueno, no se ve mucho, bueno. Tiene varias dimensiones. Cuando uno habla de sustentabilidad, en general la dimensión a la que todo el mundo llega fácilmente es a la sustentabilidad ambiental, es decir, no deteriorar el ambiente. Pero en realidad lo más sustentable desde el punto de vista ambiental exclusivamente es hacer todo parque nacional y que nadie pueda producir nada. Y eso es ridículo. Digamos, la humanidad tiene que comer y los alimentos los producen los agroecosistemas. Entonces, no podemos pensar exclusivamente en la sustentabilidad ambiental, porque son agroecosistemas que tienen que producir. Hay una dimensión social también, porque hay una serie de técnicas que uno puede utilizar que pueden permitir que un agroecosistema produzca mucho, pero hay que tener en cuenta que en ese lugar vive gente, por ejemplo, y que a esa gente no se la puede expulsar livianamente del lugar donde están viviendo para imponer un sistema productivo que puede ser muy productivo o puede ser muy ecológico, pero si expulsamos la gente, creamos un problema social, porque esa gente, ¿a dónde va a parar? Va a parar
a las áreas periurbanas con todos los problemas que nosotros, que vivimos en una ciudad, sabemos que eso conlleva, y además de los problemas que nos conlleva a nosotros, que somos los que vivimos en la ciudad, está la pérdida de calidad de vida de esa gente que se tiene que ir de su lugar a vivir en áreas periurbanas. Entonces, hablamos de dos dimensiones. Después está la cuestión microeconómica. Ninguna alternativa productiva que sea muy sustentable en lo ambiental y en lo social va a ser viable si el productor no obtiene una rentabilidad. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Y lo mismo la macroeconómica. Es decir, ninguna alternativa productiva va a ser sustentable si no hay demanda en el mundo para lo que esa propuesta genera, o si genera algún tipo de problema en las relaciones comerciales del país con el mundo. Entonces son 4 dimensiones, y esas 4 dimensiones no siempre conducen a soluciones convergentes, soluciones que satisfagan las 4 dimensiones. Lo mismo que hay distintas escalas temporales. Algo puede ser muy sustentable pensándolo en términos de meses, pero si uno lo piensa en términos de años, o peor aún, en términos de siglos, deja de ser sustentable. Y lo mismo en escalas espaciales. Algo puede ser muy sustentable a escala de sitio o a escala de potrero chiquitito, e inclusive a escala de establecimiento, pero no ser sustentable para la región o para el país o para el continente o para el planeta. Entonces, ese concepto de sustentabilidad, que es muy lindo y que todos estamos de acuerdo, es un concepto que es muy complicado y la pregunta es si será posible diseñar sistemas de producción que satisfagan simultáneamente todas esas dimensiones y escalas. Parece mucho, ¿no? Es decir, forzosamente los sistemas de producción que se generen de acá en adelante probablemente satisfagan algunas de estas, pero no todas. Y la sociedad va a tener que elegir qué deja de lado y qué fortalece. Y la función de la universidad no es establecer las leyes que tiene que establecer la sociedad acerca de qué tipo de producción quiere, qué tipo de sistema de producción alienta. La función de la universidad es generar conocimientos y generar profesionales que permitan, en principio a los políticos, pero en realidad a toda la sociedad, elegir entre un abanico de alternativas. Algunos van a ser más sustentables que otras, y la decisión de qué se elige es siempre una decisión política. Y no la toma la universidad. La universidad lo que hace es formar profesionales y generar conocimientos que sirvan para cualquier decisión política que se quiera tomar. Es un desafío muy complicado. Porque pensando, vieron de las cuestiones de las escalas, las dimensiones, me voy a enfocar un poquito en la escala temporal más larguita que meses y años, porque es la escala que nos importa y porque, yo ya no me acuerdo, pero en el título o en algún momento se hablaba del 2030. Entonces, para el 2030 faltan 15 años y para el 2050 35, y en realidad nosotros tenemos que formar profesionales ahora que son los que van a cambiar el mundo, digamos, que viene. Son los que tienen que estar en condiciones de entender cómo está cambiando el mundo y generar las tecnologías aptas para que el mundo pueda seguir produciendo. ¿Por qué digo que el mundo es cambiante? Es cambiante en una serie de problemas muy importantes. El primero es que el petróleo es la fuente de energía principal de los sistemas de producción agropecuarios. Y el petróleo no es infinito y no es renovable, ¿no? No hace falta que explique por qué el petróleo es la fuente principal de energía. Después, los recursos naturales renovables son utilizados frecuentemente con tasas superiores a su tasa de renovación, con lo cual a escala local se reducen. Después,
usamos agroquímicos que no son per se malos, pero muchas veces pueden causar contaminación ambiental y dañar a la salud humana por los volúmenes y las formas en que se los aplica. Después, la superficie apta para actividades agropecuarias es finita. No se puede hacer agricultura en cualquier lugar. ¿Por qué? Hace falta que llueva, hace falta que el suelo tenga determinadas características y eso no ocurre en todo el planeta. Después cambia el clima. Vieron que está el calentamiento global y que eso va acompañado con una desecación, es un balance hidrológico más negativo, digamos. Entonces, lo que hoy se puede producir en un sitio, tal vez no pueda seguir produciéndose en el futuro. Y viceversa, porque hay lugares que son muy fríos y no se produce porque son muy fríos, y si el mundo se calienta, en esos lugares se va a poder producir. Y eso hay que tenerlo en la cabeza. Después, la población del planeta aumenta, y después aumentan las clases medias en Asia, particularmente en China y la India, y eso genera un aumento de la demanda de proteína animal, específicamente en China. No sé en la India cómo es, porque en la India no pueden comer vacas, pero bueno, son 7 cosas que son muy importantes y que marcan la formación que tenemos que darle nosotros a nuestros estudiantes, porque nosotros estamos formando estudiantes que en el año 30 al año 50 van a estar acá. ¿Entienden? Van a ser los que conduzcan la universidad, los que conduzcan el CEPIA, los que conduzcan o colaboren en Maizar, los que dirijan el INTA, van a ser los estudiantes que estamos formando ahora. No podemos formar estudiantes ignorantes de en qué mundo van a tener que trabajar. Entonces, vamos a ver algunas de esas 7 cosas que marqué, qué consecuencias tienen en la educación. Lo del petróleo. Bueno, lo que hay que pensar es que tenemos que promover sistemas de producción cada vez más eficientes en el uso de la energía. Y ahí la agroecología puede ser una solución. Lo que pasa es que la agroecología, como los agroquímicos, son palabras que están asociadas a eslogans políticos. Es como que para los ambientalistas la agroecología es todo bueno y los agroquímicos son todos malos, y para los productivistas es al revés. Bueno, lo que nosotros tratamos de hacer en la facultad es romper esos mitos, porque esos mitos no sirven para nada y no construyen cabeza, digamos. Hay muchas cosas de la verdadera agroecología, no la del panfleto, que pueden resultar soluciones en el futuro, sobre todo en el marco de menos petróleo. Por ejemplo, el poder consociar poroto y maíz o maíz y zapallo son cosas que hay que investigar. Consociar, y no lo estamos inventando nosotros, lo hacían los aztecas y los incas, porque claro, el poroto le da nitrógeno al maíz y ocupa el suelo, entonces evita la invasión de malezas, y lo mismo ocurre con el zapallo, la segunda parte, es decir, que el suelo esté cubierto por zapallo evita que esté cubierto por malezas, y eso mejora el maíz, además por la estructura de crecimiento del zapallo y del maíz, uno es planófila, el otro es erectófila, y tienen un potencial de convivencia muy interesante y un rendimiento conjunto muy superior al de cada uno por separado. Eso está estudiado. Por supuesto, el manejo tecnológico es mucho más sencillo si tenemos 200.000 hectáreas, todas iguales, todas de soja, todas de maíz, y les pasamos con una máquina más grande que esta pieza. Eso es mucho más sencillo, pero esa máquina requiere petróleo. Entonces, en el marco de menos petróleo, va a ocurrir, a lo mejor esas otras alternativas se tornan hasta económicamente convenientes. Después, por supuesto, promover el uso de fuentes de energía no provenientes del petróleo, ¿no? Y en eso se está avanzando mucho con lo de los biocombustibles.
Y después, promover las interacciones y las respuestas biológicas positivas. Ahí puse una listita. Inoculantes se usan actualmente, se inocula la soja para favorecer la nodulación del Rhizobium. Fijadores libres, como el Azospirillum, se pueden usar con gramíneas. El uso de micorrizas para... ¿Me queda un minuto? El uso de micorrizas para mejorar la provisión de fósforo, el uso de bacterias promotoras del crecimiento, el uso de otros microorganismos solubilizadores de fósforo y el uso de inductores de resistencia a enfermedades, como son los fosfitos, por ejemplo. Son algunos ejemplos de las cosas que en la facultad se están trabajando a nivel experimental y se están enseñando ya a los alumnos, y seguramente hay muchas más, y seguramente espero que ellos puedan contar lo que no llegué a contar. Y después los recursos naturales renovables son utilizados con tasas superiores a su tasa de renovación. Eso implica un deterioro de la capacidad productiva de los ecosistemas, y el ejemplo más corriente ahora es el monocultivo, que tiene razones económicas clarísimas. Es decir, hacer soja es mucho más rentable que hacer cualquier cosa casi en este momento, pero eso implica plagas y malezas cada vez más resistentes y suelos empobrecidos en una serie de nutrientes, y el uso de rotaciones permitiría combatir algunos de esos problemas. Y en ese caso el sorgo y el maíz, que tiene que ver con maizar, son clave porque proveen una gran cantidad de materia orgánica gracias a su gran densidad de raíces. Eso mejora la estructura del suelo, y también las rotaciones mejoran la composición biótica del suelo, porque en el suelo hay muchos hongos que viven de hongos dañinos para los cultivos, y si uno hace rotaciones, la diversidad de hongos en el suelo es mucho mayor que si no las hace. Lo mismo con los insectos, y en general con el ciclo de todas las plagas. Es decir, tanto las malezas como los virus, como las bacterias, como los insectos, si uno hace siempre el mismo cultivo, se favorecen a las plagas de ese cultivo. En cambio, si hace rotaciones, no. Y la fertilización racional permitiría no usar fertilizantes donde no hace falta utilizarlos, y sí usarlos donde hace falta. Bueno, lamento, tenía más cosas, pero me di mal el tiempo. Gracias.